Buen día para todos. Mi nombre es Eliodoro Vázquez. Este es el tercer video de testimonio que estoy alzando en YouTube. El primer testimonio fue El cielo y el infierno por Eliodoro Vázquez. El segundo fue Milagros impactantes por Eliodoro Vázquez. El tercero en este momento se llama Jesús gimió con gemidos indecibles. Entonces, en aquella oportunidad yo trabajaba en Ciudad del Este y mi familia, mi familia estaba en Asunción, en la casa de mi suegra. Y como ustedes ya saben, siempre me dedico a la seguridad privada. Entonces, yo siempre los fines de semana, los sábados, salgo a la mañanita temprano de Ciudad del Este y viajo en mi vehículo hasta Asunción. Paso ahí el fin de semana y con mi familia y luego vuelvo el lunes de madrugada a Ciudad del Este para continuar con mis labores. En esa oportunidad venía viajando y yo siempre pongo las alabanzas para escuchar buenas alabanzas y siempre vengo glorificando a Dios. Sin embargo, en esa oportunidad, pasando Itacurubí de las Cordilleras, siempre viajo a una velocidad de 100 a 120 y venía viajando. Recuerdo que hay allí alturas, bajadas, era una bajada larga para llegar a otra ciudad. Esa ruta tenía una curva leve hacia la izquierda y siempre yo cuando voy a llegar a una curva siempre dejo la velocidad hasta 100 kilómetros por hora. En esa oportunidad, ya en la arribada, yo venía glorificando ya a gran voz, escuchaba la alabanza y le declaraba al Dios Todopoderoso, le declaraba mi amor. Yo le venía hablándole grandemente y glorificando su nombre. Y llegado casi a esa curva, de repente, cuando iba a llegar a la curva, miro mi velocímetro y encuentro a 110, que debería de ser a 100 kilómetros. Entonces, glorificando yo a gran voz y miro por última vez, yo miro el velocímetro 110 y cuando me eché a la izquierda para efectuar la curva, desaparecí. Hasta ese momento yo venía controlando, glorificando, y de repente desaparecí. Ese fue el sábado, aproximadamente las 9:30 de la mañana. Después, cuando de repente yo me encontré solo en un lugar en que era más o menos un sitio, un terreno grande, y los yuyos me llegaban hasta un poquito más sobre el tobillo. Y ese yuyal, yo estaba de repente, me encontré ahí parado. Hacia mi frente había una especie de arbolada aproximadamente a 40 metros delante de mí. No llegué a controlar otro lado, sino miré directamente al monte. Luego mi vista se fue hacia mi derecha un 45 grados, y vi a mi derecha una muralla blanca. Y la altura de esa muralla parecía ser que me alcanzaba hasta la parte superior del pecho. Y
lentamente comencé a caminar hacia esa muralla. Yo podía acercarme a esa muralla y mirar por sobre la muralla, porque mi cara podía mirar sobre la muralla. De repente, cuando me iba caminando sin camino, no había caminito, me fijé en una abertura que tenía la muralla. Esa abertura era estrecha, que yo de frente, con el anchor de mi hombro, no podía pasar de frente, pero sí que podía pasar de perfil, de costado. Me fui y me acerqué y encontré la abertura y pasé de costado. Al pasar esa muralla blanca, me encontré que era una especie de vereda, pero era totalmente de pasto. Pasto bien cortado, finito, y la vereda era ancho aproximadamente, póngale 7 metros. Era bastante ancho. Después de los 7 metros más o menos, parecía que había una especie de cordón, pero no es cordón, y luego la calle. La calle era bien alisado, no era de cemento parece, no era de piso, no era de asfalto, de nada. Era una calle hecho con un color gris oscuro. No era áspero ni era fino. Entonces yo me puse a caminar despacito, por supuesto que mi sorpresa era grande. Me puse a caminar despacito por la vereda hacia mi izquierda un poquito, como para dirigirme a la calle, para caminar por la calle. De repente escucho y pasada esa calle, al otro lado de la calle veo unas hermosas viviendas que son viviendas pintadas. En su vereda había árbol, no muy grande. Las viviendas eran lindas, con jardines, y allí sí tenía su vereda, ya parecía con piso, de lo que se conoce acá en la tierra. En la vereda que tenía pasto no había ningún árbol, solamente pasto hasta donde alcanzaba la vista. Pero yo cuando mudé 5 o 6 pasos sobre el pasto para dirigirme hacia la calle, escuché unas voces, póngale a 100 metros, 110 metros de mí, parecían las voces que venían y gritaban, ahí viene fulano, y yo no sabía quién era, ni pensaba que se dirigían a mí. Después de repente ya veo gente en la vereda y van saliendo de las calles y gritando, y se comunicaban entre ellos y ellos le gritaban a otro, fulano, viene fulano, ahí ¿dónde está? Y así se gritaban toda la gente. De repente yo me fui caminando despacito, sorprendido, y ellos se reúnen en la vereda y pisando ya las calles, y un grupo de 25 a 30 personas estaban mirando hacia mí y venían gritando a gran voz, ahí viene fulano, y venían caminando hacia mí, ellos con mucha alegría, con mucha sorpresa, y de repente ya vi que se dirigían a mí como fulano, y yo, ese nombre no es mi nombre, no conocía ese nombre. De repente ya venían caminando, hablando, y entendí despacito que ese nombre yo he escuchado alguna vez. Allá en lo profundo de mi ser me iba entendiendo que fulano, y bueno, que ese era mi nombre, y ese es mi nombre, y bueno, me iba entendiendo, yo me iba avanzando hacia ellos y ellos venían avanzando hacia mí, y me di cuenta que yo era ese fulano para ellos, y yo me di cuenta, y ahí sentí una cosa
profundo, una cosa extraña sentí, porque ese era mi nombre y me iba entendiendo que eran mis familias. Yo era de ese lugar. Me llamaron y entonces cuando nos encontramos, ellos me abrazaron, yo les abracé y encontré a todas mis familias. Ninguno de esas familias que yo tenía, que yo estuve viendo allí, eran lo de la tierra. No estaban mi papá biológico, mamá, ni hermano, ni pariente, tío, abuela, ninguno de ellos. Eran mis familias de allí. Eran mis familias originales. Entonces, empezamos a conversar y bueno, ellos todos querían abrazarme, todos querían tocarme, estaba tan contento, todos estaban contentos conmigo. Y yo estaba tan contento porque yo tanto le amaba, llegué a entrar en una dimensión así de amor, de mucha añoranza. Yo había sido que hace mucho que yo quería verle a ellos, pero yo no sabía y de repente fui a encontrar mis parientes completos, mi familia en ese lugar. Entonces me quedé ahí, me quedé con ellos. No me acordé si es que comimos, no comimos. Mi alegría fue tan grande. No quería salir de ese lugar porque ese es mi pueblo, mi valle, mi tribu, mi familia. Había sido que yo no era acá de la tierra, o ninguno de nosotros, los que me están viendo y los que me van a ver y escuchar, ninguno de nosotros fuimos de acá. Todos fuimos de allá. Allá tenemos nuestro valle, nuestro pueblo, nuestro origen y nuestro destino. Allí iremos, allí debemos irnos. No somos del infierno, no somos del abismo, somos de la gloria de Dios, allí donde yo me fui. Allí todos tenemos nuestro nombre. Yo no sé si estará en la escritura, pero mi nombre es de allí. Soy originario de ahí. Ese es mi familia, mi pueblo, mi raza. Cuando se terminó más o menos sin darme cuenta, yo me encuentro ya otra vez cruzando esa muralla, solito cruzando de costado otra vez. Entré nuevamente en ese yuyal que pasaba la altura de mis tobillos y caminé hacia el lugar en donde descendí, Cuando yo me iba yendo a ese lugar, antes de alcanzar a ese lugar, le veo a una persona un poquito más allá de donde yo me encontré, 10 metros más allá, y esa persona era una persona muy hermoso, vestido de lino fino. Su vestimenta era un poco más claro, no era muy blanco ni color crema, entre blanco y crema. Le alcanzaba entre los tobillos y la rodilla. Se veía. Él estaba en el mismo yuyal donde yo estaba. Él estaba parado ahí, medio mirándome a mí y un poco hacia su dirección, hacia el monte al cual me referí. Entonces yo me voy directo a él, despacito me voy, y él me extiende su mano derecha
Y yo ya me acerqué y me tomé de su mano, mi mano izquierda. Y fuimos caminando hacia su izquierda, no hacia la muralla, sino al sentido contrario de la muralla blanca. Fuimos apenas 25 metros caminando por el mismo yuyal y yo al lado de él llevaba un poquito la delantera y se dobló un poquito hacia su derecha y yo me quedé al lado de él siempre tomado de mi mano, era mucho más alto que yo. Y allí, sin darme cuenta, parece que se abrió una pantalla delante de mis ojos. Y se abrió una pantalla como una ciudad, como una ciudad. Y vi directamente a escaso 5 metros delante de mis ojos, ambos estábamos mirando hacia ese lugar. Delante de mis ojos, a escaso ahí en el yuyal, no enfrente mío, sino un poquito hacia mi derecha, una mujer desnuda, blanca, acostada en el yuyal, y sobre esa mujer, un varón que tenía saco negro. Y en el momento del sexo, vi que el saco le alcanzaba hasta la nalga. El tipo solamente tenía saco y nada más hacia abajo. En el momento del sexo yo le vi, y ese hombre que estaba sobre la mujer se volvió un poquito, no mirándonos, sino mudó su rostro hacia nosotros, quedando la cara de la mujer hacia su izquierda. Y ahí vi que su saco en el cuello tenía un cuello clerical, un cuello que usan los paí, cura. Y continúan con su trabajo del sexo. Detrás nomás del pie de este varón aparece otro también acostado como él, y la misma cosa, traje saco negro, la nalga blanca, las piernas todo blanco y una mujer abierta abajo también. Ese no tenía cuello clerical. Mi entendimiento me iba dando de que el primer hombre era en el momento del pecado un padre católico. El otro entendí que era un pastor evangélico. Ellos dos estaban ahí en el momento del sexo. Luego se amplió más mis ojos, ahí cerquita de ellos nomás vi en el momento de la orgía de hombres, todos desnudos, todos entrelazados, como gusanos entrelazados en el momento del sexo. Un montón, como 7, 8 desnudos homosexuales, todos eran varones, allí entrelazados, totalmente una orgía. Luego allí cerquita nomás voy a retroceder un poquito. Que entendí, que me dio mi entendimiento, que era pastor evangélico, la mujer que estaba debajo de este pastor evangélico mudó su rostro hacia mí, hacia nosotros,
y trató de sonreír. Hizo mímica de una sonrisa y la saliva, la baba se corría por su cara. La saliva que salía por su cara se corría por su cara la saliva y fingía reírse como burlándose de nosotros. Bueno, entonces continuamos con la lesbiana. Toda entrelazada también allí en el momento del sexo. Todo en movimiento, cada uno haciendo su parte en la orgía. Luego, más allá, ahí nomás también vi mujeres en el momento del sexo con perros. Vi varones que en el momento del sexo con perro. Entonces, un poquito más y ya vi, mi entendimiento me daba que el empresario o el gerente que está en su oficina estaba contratando para sus empleadas o secretarias, así, y todo lo que se sometía a su voluntad del sexo, a su pedido, iba a trabajar, o si no, no trabajaba. Vi hombres violando a criaturas, a nenas, a nenes. Vi que las nenas abrían las bocas grandemente y le tapaba la boca. Le violaba a criatura, a más grandecito, a nenas, hombre que violaba a mujeres ya adultas. Vi mujeres que hacía sexo con criatura, varoncito, con nena, sexo oral, todo. Bueno, vi gente que se mataban, se disparaban, se mataban, se acuchillaban, se asaltaban. Era un mundo de desastre, lo que estaba viendo. Todo entrelazado, todo violentado, toda violación, toda matanza, toda trampa. En su máxima, la orgía y la corrupción en su máxima expresión. Allí había de todo, de toda clase de desastre, de toda clase de desastre. Si vamos a enumerar, es muchísimo. Entonces, de repente, estando viendo yo esas cosas desesperadas, escuché un gemir finito y apacible, muy profundo. Yo no sabía de dónde venía ese gemir, porque parecía que no tenía el origen de dónde venía. De repente ese gemir se iba aumentando, un gemir profundo, y empezó a hacerme sufrir mi entendimiento, mi ser. Cuando escuchaba mi oído ese gemir, empecé yo a entristecerme, empecé a asombrarme. Y era muy profundo, parecía con mucho dolor ese gemir. Y seguía gimiendo y gimiendo, y de repente, aumentando más el gemir, me di cuenta que el que estaba gimiendo era el que estaba conmigo, a mi izquierda, y tomándome de mi muñeca. De ahí, de la parte alta de su boca, estaba viniendo el gemir muy profundo.
Y entonces yo, asombrándome un poco, saco la vista de esta orgía, de este desastre general, saco la vista y me traigo hacia mí, posiblemente como para separarme un poco más o mirarle, algo así, y él su mano alcanzaba entre mis muñecas y mi codo. Ahí tenía su mano. Y vi que su mano estaba sudando sangre. Era la parte descubierta, que no tenía ropa. Estaba saliendo sangre por sus poros. Entonces no sabía yo, me sorprendí, no sabía yo cómo desprenderme, porque me tenía tomado de la muñeca y sudaba sangre. De repente miro un poco más hacia abajo, veo que su vestimenta, pegado a su rodilla, a la parte más alta de su rodilla, también ya estaba siendo manchado con sangre. Después vi que sus piernas hacia los tobillos, su pie, las sandalias, ya estaba teniendo sangre. Y su vestimenta sangre. Y acá los codos donde me tomaba ya iba saliendo sangre. De tanto gemir profundamente, iba sudando sangre. La parte de su derecha, donde me alcanzaba a ver con mis ojos, era casi toda ya manchada con sangre, su vestimenta y su piel. Y ahí comenzó a hablar y me dijo: y por todo esto que tú ves, yo di mi vida. Por todo ellos que tú ves, yo di mi vida, me dijo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando me dijo toda esa palabra, desaparecí. Me encontré en un lugar que no es la casa de mi suegra, la casa de la hermana de mi suegra, de la tía Josefina, mi tía política, la tía de mi señora. Tenía una entrada de auto, aunque ellos no tienen auto. Tenía una entrada de auto, no tenía portón. Yo me encontré de la vereda hacia el patio de mi tía política aproximadamente a 3 metros hacia adentro. Era una hermosa sombra. Era aproximadamente las 9 de la mañana. Yo fui arrebatado a las 9:30 del sábado, aproximadamente, también no es tan exacto, 9:30 de la mañana del sábado. Yo le encontré a mi derecha a 45 grados y aproximadamente a 2,5 metros de mí, también en la sombra, le vi a mi señora de pie. Entonces, yo cuando me encontré en ese lugar, era una hermosa mañana, había sombra, pero los rayos solares pasaban hacia mí y se veía muy bien todo. Las 9 de la mañana había sido. Y le vi a mi señora ahí. Mi señora estaba parada, mirando hacia mí. Y le dije: ¿qué tal, mi hija? Y ella me dijo: bien. Y le dije: ¿y la criatura? Y están hacia allá, hacia la casa donde vivimos, la casa de mi suegra. Están hacia allá, me dijo. ¿Por qué? Me dijo. Y yo ni me acerqué a abrazarle a mi esposa, porque mi preocupación era las criaturas. Porque yo veía las pobres criaturas, las pobres nenas y varoncitos siendo violados y violadas y matados, ensangrentados. Entonces salí corriendo. Había un portoncito. Yo me fui hacia adelante porque había un portoncito entre
la casa de mi tía política y mi suegra. Entré por ese portoncito y le llamé a mi hija. Eliane, ¿dónde está? Y Marcelo, ¿dónde están? Y me dijo mi cuñada, allá. Y bueno, me fui, le tomé a una, después le llevé rápidamente al otro y les abracé y lo tuve bien guardado en ese lugar. Le encontré a mi familia jugando, contento, sano. Y estuve muy contento, muy contento. Mi señora no sé si me siguió, ella sí que estuvo asombrada. Me dijo, ¿por qué? Me dijo. Cuando le pregunté por la criatura y vio ella que estaba muy asustado. Estuve ahí un ratito con ella, me acuerdo y de que algo pasó y algo no funcionaba bien. Vine, le dije a mi señora, ¿qué día es hoy? Yo ya le largué a la criatura. Vine, pasé otra vez por el mismo lugar y dije, ¿qué día es hoy? Y me dice, hoy es martes. ¿Por qué? Entonces, martes, sábado a las 9:30 y martes a las 9 de la mañana. Entonces, salí, yo no sabía qué pasó de mi auto. ¿Cómo fue que llegué ahí? Salí en la vereda y encontré mi auto en la vereda donde siempre suelo estacionar bajo una planta de níspero. Encontré mi auto ahí, miré bien por mi auto y no entendí nada. Pero sí que hasta hoy estoy viviendo en ese lugar. Pareciera que mis ojos, pareciera que yo estoy presente ahí donde estuve con ese varón que me dijo, por todo ello yo di mi vida en la cruz. Como pareciera que estoy viendo todo esas orgías, esa mugre que acontece sobre la faz de la tierra. Así que martes las 9 de la mañana, sábado, domingo, lunes, martes, tuve arrebatamiento y el que ya vio sabe cómo fue. Así que hay muchas cosas sobre la faz de la tierra que nosotros no sabemos. De seguro que habla Dios de estas cosas. Él hace como desea hacer. Y Él es el único justo, el único verdadero. Ya saben, varones, varonas, que tú, ustedes y yo no somos de acá. Fuimos enviados acá. Nuestro valle, nuestro pueblo, nuestra raza está en otro lugar. Está en el cielo. Supongo que es el tercer cielo, donde yo fui arrebatado. La primera vez. Mi nombre está allá. Por eso, cuando yo le oro a Cristo Jesús, le digo al Padre, tu Hijo, llamado Jesús acá en la tierra. Yo no sé cómo se llama nuestro Señor allá en los cielos. Yo me olvidé de ese nombre. Cuando pasé otra vez a esta vida de la tierra, yo me olvidé. Pero sí que me llamaron y mucho en esos tiempos que estuve con mi familia allá en mi valle original. Ahí está mi nombre. Ahí está tu nombre. Tú no eres de acá. No te dejes llevar al infierno. Sale de las manos de Satanás. Te ruego que salga.
salga de la mano de Satanás. No te vayas al infierno. Tú sabes que en el primer testimonio ya les conté que fui llevado al infierno. Eso existe. La gloria de Dios existe. Tenemos nuestro nombre allá, tenemos nuestros parientes. ¿Cuánto dolor le va a resultar a ello que algunos de nosotros nos volvamos allí y sepan ellos que fuimos llevados, engañados al infierno? No confiemos en nada. Jesús no me había mostrado ese pastor en el momento del adulterio, sino era cierto. Es cierto. No confíe en nadie. Confíe en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús te va a proteger. Antes de que termine esto, yo deseo que repitas conmigo unas palabras. Si te digo oración y tú no eres converso, te va a chocar. Estas son palabras de salvación. Tú necesitas. Prepárate. Llama a alguien, a varios vecinos, parientes, y hagan conmigo, repitan conmigo estas palabras, que es la llave para llegar a la salvación. Es la llave para que tú vuelvas a donde tú perteneces. Allí hay amor, ahí hay paz. Yo sentí ahí amor, paz, gozo, contentamiento. ¿Quién quería salir de ese lugar? Yo no quise salir. Y conste que acá en la tierra los amo, a mi esposa, a mis hijos, los amo a todos. Pero eso no fue suficiente. Allá hay el amor verdadero. Y allí iremos. Vamos a repetir estas palabras con mucho amor, con mucha fe, con mucha decisión. ¿Estamos? Vamos a decir así. Repitan conmigo. Cierren sus ojos. Padre Celestial. Otra vez, más fuerte. De corazón, con decisión. Padre Celestial. Me reconozco que soy pecador y me humillo ante ti y te pido perdón. Perdóname, Padre Celestial. Límpiame, purifícame, blanquéame como la blanca lana. Y reconozco en mi corazón a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y estoy seguro que tú, Padre Celestial, le resucitaste de entre los muertos y está contigo en tu gloria. También te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Y a partir de hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a toda obra de Satanás y sus demonios. Lo renuncio en mi vida, en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mi familia, en mi trabajo. Lo renuncio a Satanás y sus demonios. Y que el Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús. Amén.